Doctor, gracias por recibirnos acá. No, hombre, gracias. Estar en su casa, por favor. ¿Dónde estamos? El Museo de Historia Natural de San Diego es una institución con una historia larga, profundamente binacional. Es una institución que de su creación, de alguna manera no aceptó la existencia de una frontera física y política y también de una frontera intelectual entre México y Estados Unidos, y siempre ha trabajado con una visión binacional, siempre ha colaborado con investigadores mexicanos por el mejoramiento del medio ambiente y por la conservación de la naturaleza. Y esa visión sin fronteras de ninguna índole ha sido valiosísima para los resultados que ha obtenido, ¿no? Absolutamente, absolutamente. El trabajo del museo ha sido fundamental para cosas tan concretas como, por ejemplo, la declaración de las islas del Golfo de California como reserva de la biosfera. Esencialmente se hizo con información, investigación del museo. Más recientemente, la declaración también de las islas del Golfo de California como Patrimonio de la Humanidad con la UNESCO. Se hizo esencialmente con elementos investigativos que dio el museo. Y es importante también porque el museo siempre ha hecho énfasis en eso. No quiere ser considerado de una manera paternalista como una institución americana que le dice a México cómo hacer las cosas, sino como institución binacional. Hace 27 años, a mí, que era investigador en México en ese momento, en la Universidad Nacional Autónoma de México, me invitaron a colaborar con ellos en pie de igualdad. Vamos a trabajar con México y con los mexicanos, porque el medio ambiente no conoce fronteras, el medio ambiente es una responsabilidad de ambos países. Y yo creo que ese mensaje del Museo de San Diego es realmente extremadamente valioso. Sí, mucho. Y no sé si sea el único en su tipo que tiene esa visión y que trabaja bajo esa política. Yo creo que sí, sobre todo de los más antiguos. Esa institución, le mencionaba hace un rato en la conversación previa, es la segunda institución académica, científica, más antigua al oeste del Mississippi. Digamos, en el nuevo Estados Unidos, la expansión hacia el oeste, del Mississippi hacia el oeste. Solamente la Academia de Ciencias de San Francisco es, creo que 1 o 2 años más antigua que este museo. Esa fue de las primeras instituciones científicas que se crearon cuando se dio la gran expansión de Estados Unidos hacia el oeste. Pero a diferencia del resto de Estados Unidos, que se expandió hacia el oeste con un cierto elemento de superioridad cultural y de racismo hacia México, este museo siempre tuvo una sensibilidad muy grande, quizás por San Diego encontrarse tan cerca de la frontera, hacia México, hacia los mexicanos y hacia la colaboración internacional. Y esta institución y ustedes como científicos han hecho un trabajo muy importante en el ecosistema y en el medio ambiente fronterizo. Así es. Que es, yo lo he dicho en otros momentos, la frontera sur de Estados Unidos y norte de México es distinta. No se puede tratar igual a la frontera que al resto de México o al resto de Estados Unidos, pero el ambiente, el medio ambiente, su cuidado, su conservación, es uno de los aspectos que prácticamente nadie ve. Absolutamente, absolutamente. Buena parte de la crisis hidrológica que estamos viviendo actualmente se debe a la falta de entendimiento de la compleja hidrología regional en Norteamérica, cuando se hicieron, por ejemplo, las grandes presas del Colorado, muchos de los proyectos de riego de esta región. Y esa ha sido la historia del museo, el llamado a entender la fragilidad ecológica de esa región y a tomar acciones que nos permitan de largo plazo preservar ese patrimonio para nuestros hijos y para las generaciones que vienen. Ahora, hoy, siglo XXI, donde estamos viendo y padeciendo ya las consecuencias de aquellas decisiones, ¿cuáles son los retos? ¿Cuál es el principal riesgo cuando además vemos muchos otros factores de orden económico y político que pues, no van a favorecer a este complicado ya escenario ambiental en la frontera? Para mí el reto más importante como científico, Alejandro, es traer el tema ambiental al frente de la discusión política dentro de nuestros países y también
en la discusión entre nuestros países. A mí se me hace, por darte solo un ejemplo, se me hace absolutamente incomprensible cómo, por ejemplo, en Estados Unidos podemos tener un partido, que los republicanos, que niegan la existencia del cambio climático, por ejemplo. Eso para México es trágico y también para Estados Unidos es trágico. Déjame que te dé dos ejemplos. En el año 2020-2021, mientras estábamos todos refugiados en nuestras casas durante la pandemia, tuvimos la sequía más importante en esta región de cualquier registro meteorológico regional. La sequía más importante, haciendo estudios con elementos paleoecológicos como anillos de crecimiento, etcétera, hay quienes dicen que tuvimos la sequía más importante en miles de años. Y eso se debe estrictamente al calentamiento global de la atmósfera y a los cambios en la condensación de humedad atmosférica. Estamos, por ejemplo, con un grupo de investigadores, la nueva generación de investigadores del desierto sonorense, estudiando, bueno, cuáles fueron las consecuencias de esa sequía, de las cuales nadie se dio cuenta porque estábamos todos encerrados en casa. Y estamos encontrando, por ejemplo, que las cactáceas columnares de la península de Baja California, el cardón, la cenita, la pitaya agria, la pitaya dulce, se murieron en cantidades bestiales durante esa sequía. Estamos viendo también que otras plantas como los copales, importantísimos, los copales son unas plantas más emblemáticas de México, más importantes en nuestros ecosistemas áridos, también murieron en cantidades increíbles. Y ni siquiera nos dimos cuenta. ¿Qué va a pasar si este tipo de sequías continúa en el futuro? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que tenemos que empezar a prepararnos para un futuro complejo y demandante. ¿Qué quiero decir con todo eso? Es que el problema del cambio climático es muy serio y nos podemos estar preocupando por la justicia social, que es un tema que yo hago mío, es extremadamente importante, pero de largo plazo no vamos a tener justicia social si no tenemos simultáneamente justicia ambiental. Si no nos preocupamos por un medio ambiente sano, vamos a seguir expulsando buena parte de nuestras poblaciones más marginadas que salen de medios ambientes o de ecosistemas en los cuales ya no encuentran sus medios para vivir. Es extremadamente preocupante lo que está pasando y tenemos que generar una agenda que haga que nuestros gobernantes se tomen ese tema en serio. Porque además estamos por comenzar un nuevo gobierno en México. Sí, señor. Y vienen elecciones presidenciales también en Estados Unidos. En un momento muy interesante. Muy complicado. Muy complicado. Sí, sí. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué se vislumbra? Bueno, yo quiero ser optimista con la llegada del equipo de la doctora Sheinbaum al gobierno mexicano. Y lo quiero decir sin una ubicación de partidos. Honestamente, yo creo que la trayectoria ambiental del gobierno actual de López Obrador ha dejado muchísimo que desear en muchos aspectos, y lo he dicho siempre y no me voy a desdecir de eso, pero también conozco el trabajo en lo ambiental que ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum, conozco muy bien a la doctora Alicia Bárcenas, que va a ser la secretaria de Medio Ambiente, y quiero ser optimista, creo que ambas entienden muy bien el desafío de la crisis climática que estamos viviendo. En Estados Unidos tenemos una disyunción que nos tiene a todos muy preocupados. Los republicanos quieren de plano cerrar todas las agencias ambientales, cerrar la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, cerrar la NOAA, la Agencia de Protección de Mares y Océanos, que son los que nos dan toda la información sobre huracanes y eventos climáticos extremos, y niegan la existencia del cambio climático contra toda evidencia. Si no tomamos muy en serio el impacto de las actividades humanas, y ahora que se nos viene la tempestad del nearshoring, si no nos tomamos muy en serio y si no nos organizamos para que estas oportunidades económicas vayan de la mano con la defensa del medio ambiente, vamos a tener una catástrofe en la región fronteriza. Doctor Ezcurra, muchas gracias. Ha sido un gran gusto platicar con usted. Un gran honor para mí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, al contrario. Gracias.